Regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Soy Andrés Neira, pastor del Ministerio Internacional Casa de Oración, y vamos a compartir un bello estudio sobre el gozo del Señor. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, verso 4, regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. En la carta a los Filipenses hay varias partes donde el apóstol Pablo habla del gozo, del regocijo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el apóstol Pablo esté tan lleno de gozo si todas las circunstancias que él está viviendo son adversas? Él escribe desde la cárcel y habla del gozo. Yo no sé cuánto nosotros nos sentimos llenos de gozo cuando tenemos oposición, cuando lo que queremos no nos resulta, cuando pensamos que estamos haciendo la voluntad del Señor y todo nos sale mal. Para entender el apóstol Pablo y la carta a los Filipenses hay que irse al origen. Vamos a ir ahí a Hechos capítulo 16, verso 6, donde se nos dice que el apóstol Pablo estaba en la región de Galacia y Frigia y le fue prohibido por el Espíritu Santo ir hacia Asia. Estaba hacia abajo. Entonces subió a Misia con la intención de ir a Bitinia. Nuevamente el Espíritu Santo se los prohibió. Así que caminó un poquito hacia la costa y se encontró en Troas. Imagínate al apóstol Pablo mirando a su espalda diciendo, quería ir a la izquierda, no me permiten, quería ir a la derecha, no me permiten, y lo único que veo es un mar y no sé para dónde ir. No sé si te has encontrado tú en una posición, en un lugar de tu vida, en un tiempo donde intentas una cosa, no te resulta, intenta otra, no te vuelve a resultar, y lo único que tiene enfrente tuyo es un mar de oposición. Así estaba el apóstol Pablo, y fue en esas condiciones donde tuvo una gran visión. Vio a un varón macedonio que le pedía que le ayudaran. El apóstol Pablo, dice la Biblia, inmediatamente obedeció a la visión del Espíritu Santo y entonces se encaminó hacia Macedonia, probablemente cruzando el mar. La Biblia dice que lo que le esperaba al apóstol Pablo ahí en Hechos 16 no era un comité o una banda de música, bienvenido apóstol Pablo, no, lo que esperaba era oposición. Se encuentra con la muchacha del espíritu de adivinación que estuvo varios días dando voces, diciendo que eran siervos de Dios, Pablo y Silas. Le molestó a Pablo, ordenó que el espíritu saliera de la muchacha y ya no pudo adivinar más. Los amos, los dueños de esta muchacha, al ver que ya no estaban haciendo dinero, bueno, ¿qué hicieron? Pues simplemente metieron al apóstol Pablo preso, los golpearon y los metieron a la cárcel allá al fondo, al final sin luz ni nada. Dice la Biblia que a medianoche el apóstol Pablo y Silas no estaban teniendo una conversación diciendo, Pablo, ¿estás seguro que escuchaste al Señor? ¿Estás seguro que esta es la voluntad de Dios? Porque si fuera la voluntad de Dios, no estaríamos metidos en este problema ni tendríamos tanta oposición. Hay quienes piensan que la voluntad de Dios se mide, si todo me va bien, entonces la voluntad de Dios. Pero no, eso no es bíblico. Vemos que Pablo estaba en la perfecta voluntad de Dios y tenía oposición. Ahora, recuerda, dice que a medianoche cantaban himnos y alabanza al Señor. En medio de toda dificultad, alababan al Señor. ¿Y cómo era que él tenía fuerzas para alabar a Dios? Porque esa fuerza venía de un gozo, de un regocijo, de saber en quién había creído, en saber que Dios tenía un propósito y en saber que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. Fue en ese instante donde las cadenas se rompieron y hubo uno de los mayores milagros. Una persona recibió al Señor. No era una mega church la que se estaba fundando, era una sola persona, el carcelero de Filipos. Uno puede decir, bueno, tanta cosa pasó el apóstol Pablo por hacer la voluntad del Señor, si podía haber predicado allá en Asia. ¿Acaso no habían personas que necesitaban recibir al Señor allá en Bitinia? ¿Por qué no hace cruzar el mar e ir a Filipos y simplemente en vez de esperarlo con todas las puertas abiertas, lo que se encuentra en oposición? Bueno, hacer la voluntad de Dios a veces va a tener que llevarnos a tener un costo en la vida. Vamos a tener que salir de la zona cómoda, caminar por las convicciones, no vender la verdad, no comprometer lo que creemos, los principios y nada, predicar este evangelio precioso ordenado por nuestro Señor. Pasó el tiempo, si tú me vas conmigo, por favor, Filipenses capítulo 1, verso 1, ya le está escribiendo el apóstol Pablo a los filipenses, le dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Nos dice al querido carcelero y su familia. Ahora hay una iglesia de santos. Mira, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ya había una iglesia formada. O sea, él fue, sembró en uno. Pero ese uno se multiplicó porque Dios tenía un propósito. Y ahora ya hay una iglesia establecida, obispos, diáconos, santos, iglesia organizada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Gracias al Señor que el apóstol Pablo fue obediente. De esa carta aparecen promesas como mi Dios suple todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Esta revelación es tremenda. El Señor se hizo hombre, se despojó a sí mismo, fue exaltado. Son cosas tremendas que le escribe a los filipenses. Todas esas cosas nacieron simplemente por la obediencia a la fe, como dice Pablo en Romanos capítulo 1. ¿Tú sabes qué iba a pensar el apóstol Pablo, que su obediencia iba a traer tanta bendición a su vida? Él les dice a los filipenses: gozo, corona mía, después de haber recibido esa ofrenda. ¿Qué se iba a imaginar en su mente? Que esa iglesia, cuando él obedeció, iba a ser la que un día lo iba a sustentar, lo iba a consolar, le iba a sembrar para su ministerio, aún estando él en la cárcel. En un momento el apóstol Pablo dice: yo sé que irme es bueno, pero no sé si irme y estar con el Señor o quedarme con ustedes. ¿Qué cambio hubo en la vida del apóstol Pablo? ¿Qué influencia? ¿Qué gratitud ante el Señor? Con esa autoridad le dice: gócense en el Señor. Otra vez les digo: regocíjense en el Señor. Si ustedes nacieron por causa de una obediencia y ahora en mis prisiones yo les consuelo nuevamente. Mira, las dos veces. Funda la iglesia en medio de una prisión y desde la prisión nuevamente les vuelve a escribir. Yo no sé qué situación estás pasando ahora que tú estás viendo este video, esta enseñanza. No sé si a lo mejor eres ministro y has pensado que se te han cerrado todas las puertas y quieres tirar la toalla y dices: ya no puedo más. Si fuera la voluntad de Dios no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Pero yo te puedo decir una cosa: no lo sé todo, pero lo que te puedo decir, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Que ahí donde tú estás empieza a gozarte, empieza a alegrarte. No midas puertas abiertas por voluntad de Dios. Quizá la voluntad de Dios sea más grande de lo que tú piensas y esas puertas cerradas se tienen que abrir. Empieza a adorar al Señor, empieza a alabar, como dijo Job: yo sé en quién he creído, yo sé que mi Redentor vive. Que no solamente te escuches tú la alabanza, que los que están alrededor tuyo puedan escuchar y saber que mira, ese hombre, esa mujer de Dios está alabando al Señor de tal manera que tú puedas ver como por gracia los cimientos se caen y se mueven. Bien, otra vez les digo, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Que el gozo del Señor sea siempre tu fortaleza. Desde Miami, Andrés Neira, la capital del sol, preciosa ciudad de Miami. Gracia y paz a tu vida.